Y bueno amigos, estamos aquí listos para hablar un poquito de fútbol, por supuesto de fútbol español, cositas relacionadas con el Real Madrid. Y ojo a lo que les voy a decir, porque después de que se conociera que están poniendo patas arriba a la federación por contratos irregulares, yo les voy a decir una cosa: la caída de la liga, del fútbol español en general, va a ser tan estrepitosa que bueno, veremos cómo es que termina pasando la cosa, pero la verdad es que es una cosa increíble lo de la corrupción que hay allá adentro, y encima lo descarado de todo esto es que se atreven a ir por el único club interesado, que es el Real Madrid, por supuesto, en limpiar absolutamente todos estos entes que están haciendo parte del fútbol español. Es que me parece increíble. Pero bueno, vamos a comentarlo rápidamente. Vamos a escuchar un videito que tengo para ustedes. También vamos a ver una cosita de la FIFA que ya ha avisado, ha mandado un mensaje. Y vamos a hablar un poquito también del tema Rubiales, que me parece un poco curioso nada más. Así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, muchachos, han pasado muchas cosas el día de hoy. Me gustaría empezar tocando un tema rapidito, que la verdad me pareció bastante interesante, y es que según algunos medios de comunicación están hablando que el Manchester United y el deseo de fichar a un futbolista del Real Madrid, está lloviendo y tengo la ventana abierta, del Real Madrid como Rodrigo Gómez. Quiero decir que da la sensación, o es lo que transmiten desde Inglaterra, que el Manchester United está decidido a fichar a un futbolista del Real Madrid, Rodrigo Gómez en este caso. Entonces, a tener en cuenta esto, darle seguimiento a esto. El Manchester United y cualquier persona en el mundo sabe que el fichaje de Mbappé no va a pasar desapercibido en el vestuario del Real Madrid. Además, sabe esta gente también en general que Rodrigo a lo mejor empieza a tener más dudas, etcétera, etcétera. No lo sé, hay que tener eso allí, no descartarlo. Yo particularmente no lo vendería a día de hoy, pese al mal rendimiento que está teniendo, a menos que te ofrezcan una cifra irrechazable entre 100 o 120 millones de euros. Esto no es el Barça, que le ofrecen 100 millones de euros por Lamine Yamal, y supuestamente, por supuesto, y lo rechaza. Así que bueno, creo que eran 200, es que es una cosa increíble, de verdad. Así que a tener en cuenta, darle seguimiento a ese tema. ¿Ustedes qué harían con el tema de Rodrigo? Pero ojo, porque así como se dijo con lo de Casemiro, no se descarte esta posibilidad, y miren cómo terminó, que se reventó todo en absolutamente pocos días. Bien, quiero que ahora veamos un video de La Sexta, del programa este que conduce Ferreras, en el que habla un poquito relacionado con este tema de la federación que ha estallado el día de hoy. Se están llevando a cabo esos registros por contratos irregulares en los últimos 5 años, según ha adelantado la agencia EFE. La UCO está llevando a cabo esos registros y además se estarían practicando algunas detenciones. Según ha podido saber La Sexta, esos registros en concreto se están llevando en la segunda planta, que corresponde a los servicios jurídicos y de contratación. Estos registros paradójicamente se están produciendo el mismo día en el que se tenían que convocar las elecciones para elegir al nuevo presidente. Unidad Central Operativa ahora mismo de la Guardia Civil, esos registros en la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas. Pero es que, atención, hay otro movimiento más que tiene que ver con esta investigación. Pedro Gómez, Audiencia Nacional, donde están produciéndose también registros. Pues según ha podido saber y confirmar La Sexta, uno de esos registros que está realizando la UCO sería en el domicilio en Granada de Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol. La UCO ahora mismo estaría registrando el domicilio que tiene en la provincia de Granada, requiriendo parte de la documentación y contratos que están investigando tanto la UCO como la Europol. Atención, Europol, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los contratos, atención, de la Federación, investigados. Hay registros ahora mismo en la sede de la Federación, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y atención, en Granada, en las viviendas de Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, que tuvo que dimitir por su polémica actuación con Jennifer Hermoso. 12 y 6 minutos, en cuanto haya novedades volvemos con este asunto. Antes, Es de locos, esto es de locos, y creo que es la punta del iceberg.
Es evidente que aquí hay situaciones bastante complejas en las que vamos a encontrar, por supuesto, seguro, casi seguro, cosas increíblemente extrañas. Se conoce que Rubiales está en la República Dominicana por una situación complicada. Recuerden que se había filtrado hace varias veces que Rubiales había viajado en reiteradas oportunidades recientemente a República Dominicana y curiosamente unos pocos días antes, unos días más o menos antes de que se registrara o que se incendiara hoy 20 de marzo del 2024 todo esto, a Rubiales se le da por irse a República Dominicana, que curiosamente es uno de esos países que no cuenta con tratado de extradición para convictos hacia España. Es que es una cosa impresionante, todo parece ser una vaina sacada de una película absolutamente de locos. Y lo que me parece curioso de todo esto, por eso es que también lo he traído, es que aquí están tildando de corrupto al Real Madrid, que es el equipo que realmente demuestra ese interés día por día de querer limpiar absolutamente todo el fútbol español. Una cosa increíblemente absurda. De hecho, hoy la Liga ha sacado un comunicado en el que la finalidad prácticamente era decir que el Madrid trataba de obtener algún beneficio deportivo por parte de los árbitros, cosa que evidentemente no ha sucedido. El Real Madrid lo que está haciendo es denunciando a Martínez Munuera por hacerse el loco, así llamarlo así, hacerse el loco, llamémoslo así, con el tema este del acta en el que no quiso actuar a través de para que se sancionara esta acción lamentable que ocurrió en Pamplona. Es que es de verdad, a mí me parece esto increíble y yo creo que más allá de lo que se tiene que investigar en la federación, y recuerden todo que también un futbolista en activo del Fútbol Club Barcelona estuvo metido en uno de esos contratos absolutamente todo raro en el que se recuerdan frases como Rubi, digámosle a los árabes que si no aumentan el Madrid no va a ir y así nos sacamos 1 o 2 millones más. También se ha entendido que han intentado sacar beneficios deportivos de esa manera, favores que le hacía Rubiales a Piqué. Es que es una cosa de locos aquí. Hay una cosa clara y es que el Barça está metido en absolutamente todas. Esto seguramente va a terminar salpicando al Barça, no tengo ninguna duda. Y ahora quiero que escuchemos algo de Mónica Marchante y de este amigo Mario Cortegana, quien plantea esto que les estoy diciendo, que es un tema bastante para tener en cuenta. Y miren cómo se pone el sinvergüenza de Dani Senabre y la sinvergüenza de Mónica Marchante. Es que no hay ni que pararse a explicarlo, que un jugador de fútbol implicado que está en una competición cierre un acuerdo económico que encima protege al club en el que juega y a otros grandes, o sea, es que bueno, pero vamos a ver ¿por qué ponemos el foco? ¿Por qué ponemos el No, porque digo que de ahí para arriba, de ahí para arriba, porque creo que es un claro ejemplo de lo chapuza y chanchullero que fue Rubiales. Y en este caso con él, ya lo sabíamos. Claro, pues. Pero la operación. Estamos hablando de un delito, o sea, que hay que ver si hay un delito. Hacen eso casi con luz y taquígrafos. A ver, no me gustó tampoco que Mario Cortegana ahí, como para no entrar en discordia, no les pusiera en su sitio, porque ¿pero qué tiene que ver Piqué y el Barça? Clarito y raspado. Piqué y el Barça están involucrados en un contrato absolutamente raro, vamos a llamarlo ahí, partiendo desde ahí, por lo menos raro, con el hombre que está siendo investigado por hacer contratos totalmente ilícitos y por el cual, por cierto, la UEFA ya ha mandado un aviso que por mucho menos han apartado a otras federaciones. Así que mucha atención con lo que puede llevar este tema. Me da mucha locura y que no, ya todos sabíamos que Rubiales era un mañoso, entonces ¿por qué sinvergüenza Mónica Marchante no lo denunciaste? Si tú sabías, como acabas de decir, eso ya lo sabíamos, que Rubiales era no sé qué, ¿por qué no lo denunciaste? Porque la mayoría de esta gente que aparece allí, exceptuando algunos puntos, seguro el caso de Dani Senabre o la mismísima Mónica Marchante están recibiendo dinero de alguna de estas partes. Eso es que está más que claro. Es que es increíble de verdad ponerse a escuchar todo lo que hay que escuchar día tras día porque es una cosa de locos. O sea, y como les digo, todo esto que ha estado sucediendo durante tantos años en el fútbol español es una prueba de la ineptitud de los medios de comunicaciones, porque así como están ahora indignadísimos con unos simples videos que, por cierto, los videos de Real Madrid Televisión lo único que hacen es decir la verdad. No están inventándose nada, no están manipulando nada, están señalando a alguien que está haciendo mal su trabajo. No es más, es que ni siquiera es nada, ningún ataque, es señalar a alguien que está haciendo mal su trabajo. Ahora sí están todos escandalizados y todos hacen chistes y bromas y
Pero cuando pasaron estas cosas con Rubiales o con el Palanca Fútbol Club, toditos se quedaron callados y se la tragaron. Es que me parece realmente de locos. Y bueno, para muestra un botón, quiero que veamos este video de Isaac Fouto en el que nos vamos a encontrar seguramente con la explicación perfecta de que todo esto haya llegado hasta este punto. Así que, perdón, muchísima atención porque de verdad que esto no tiene desperdicio, estos 2 minutos 26. Vamos a ponerle todo el volumen y vamos a regresarlo. Sí ha sorprendido ese párrafo diciendo que no han encontrado audios ni imágenes en el que se confirme imágenes no dice. Dijese eso. Imágenes no dice el comunicado. Déjame hablar que yo... No, como haya una mentira más, imágenes no dice. Pues mira, tú sí que has mentido. Como haya una mentira más, tú sí que has mentido. Mira que está Melchor Ruiz diciendo algo normalito. A lo mejor se equivoca en esa parte, puede ser en el que expresa que dicen que no hay imágenes, la verdad no tengo ni idea. Pero sale con un azar y una locura. Es que lo tiene absolutamente loco el tema este de los árbitros a este señor. Yo no sé de verdad. Bueno, sí sabemos por dónde proviene todo esto, pero vamos a seguir escuchando. Que tú sí que has mentido. Porque dices que no hay ninguna imagen que demuestre que ningún otro jugador... Yo no he dicho eso. He dicho que hay un audio. ¿Ha dicho audio? Que no hay audio. Ha dicho que no había ninguna imagen más y que no había ningún jugador. A ver si encima vas a ser sordo. No, pero sí que has dicho que no hay imágenes de más jugadores diciéndole al árbitro eso. Exacto, a eso os voy. Pues hay una imagen muy clara de Rüdiger, está a escasamente 1 metro, se gira la cabeza y le dice, le oye, y Juan Martínez Munuera asiente con la cabeza. Claro, sí. Y el árbitro, eso es esa imagen existe, ¿no? Y tú decías y eso es que dirigirte no había al árbitro, ninguno, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo que no es dirigirse al árbitro? Mira lo manipulador que es, porque lo decía yo ayer en un video. A ver, pónganse a pensar una cosa, muchachos. El hecho de que Rüdiger, en una jugada de movimiento que el árbitro estaba a punto de pitar sacar el córner, Rüdiger no se acerca porque es perder una posición ahí del balón, una posible posición importante para una jugada, y le hace la seña. El árbitro le hace que sí. O sea, ¿qué necesitas? O sea, que le vaya y le arranque el micrófono al árbitro, se lo digo así para que lo escuche Rubiales en República Dominicana. Es que es una cosa increíble. Yo de verdad no entiendo los argumentos tan ridículos de estos personajes. Todo para defender cómo te plantas en un programa de radio que es escuchado por miles de personas y haces semejante ridículo cuando todo el mundo ha visto las imágenes. Es que es horrible. Haciendo un gesto, te estoy diciendo. Sí. No, que hablando con él. Melchor, que no hay ningún audio. Que no hay ningún audio. ¿Qué es lo que dice el código? No estoy hablando de audio. El CTA dice audios. ¿Hay audios? No, pues ya está. No hay tú has dicho que no había ningún otro jugador. No te encebolles con eso. Que no hace falta que haya audios para que un jugador te llame la atención con respecto a lo que está pasando en el campo. Es increíble que el debate sea increíble lo tuyo. Es increíble lo que el debate lo has sacado tú. No, el debate no lo saco yo porque el debate se acaba anoche cuando yo dije que esto está recogido en el informe del delegado de la Federación. ¿Y quién ha sacado el tema de los audios? Que no hay audios. ¿Tú? No, he dicho lo que dice el comunicado del CTA, que están diciendo, no, es que ha habido una imagen y un gesto de Carvajal. Que es que lo hay. Sí, pero que no hablan del gesto de Carvajal. Hablan de que no hay ningún jugador que se dirija al árbitro. Que no hace falta un audio. Pero yo lo que no entiendo es eso. ¿Para qué necesita dirigirse un jugador de verdad? Si lo escuchamos nosotros en unos clips que se han compartido en Twitter, en esos clips que deja subir Twitter que se vuelven mierda porque se escuchan horrible, pierden la calidad tanto visual como de audio también. Y no escuchó Martínez Munuera la cantidad de insultos, además estaba totalmente de frente cuando un señor le estaba haciendo así a Vinicius. O sea, es lo que me parece ridículo. ¿Por qué se están enfrascando en que nadie le avisó? Es que yo de verdad estoy totalmente loco, de verdad. Yo no sé si estoy loco o esto me parece una de eso que llaman patadas de ahogado, no sé. Se pasan de listos. Tontos no son, pero se pasan de listos. No pueden decir lo de la imagen de Carvajal porque la ha visto todo el mundo, pero es que hoy ha aparecido ya una imagen de lenguaje, que está más cerca todavía lo que tú digas, Melchor, del colegiado. No, si la imagen está ahí, si quieres te la envío para que la veas. Mañana me la pongo en Rama de Televisión. Bueno, pues no, te la puedo enviar si quieres ahora mismo. Entonces, has venido peleón de por WeTransfer. No, es que este tema me quema mucho. Este tema es que me quema mucho. Pero Fouto, que no se haya oído por el micrófono del árbitro no quiere decir que no se haya producido. Estás hablando de un tema técnico. ¿Qué pasa? Que no se acercó lo suficiente el jugador al micrófono para que ese micrófono capte la conversación. Puedes hablar desde lejos, puedes hacer un gesto, que lo hemos visto todos. Brutal. Y aquí termina con un no me toques. Mira cómo se pone absolutamente loco, mira. El Madrid ayer en un comunicado dice que el árbitro lo escucha.
El Madrid ayer en el comunicado acusa diciendo que lo escucha. Claro que lo escucha porque en y eso es una acusación muy grave. Y eso es poner el dedo en el árbitro. Y si no lo queréis ver, no lo veáis. Pero eso es muy grave. Si lo han oído 50.000 personas y lo han oído los jugadores, lo normal es que el árbitro también lo oiga. Hombre, por favor. Lo normal es que lo oiga, pero si no lo ha escuchado, lo que no podéis afirmar es que no lo haya escuchado. Y ya está bien. Pero vamos a ver, ¿cómo no lo va a escuchar, Fouto, si es un saque de esquina? Y mira cómo se pone absolutamente loco y ojo cómo termina todo el típico de cuando uno no tiene la razón, fíjense. Es que venía con una cosa escrita y se le ha caído. Claro. No, a mí no se me ha caído nada, Melchor. Sí, a mí no se me ha caído nada. Dicho lo de los jugadores, que no había más jugadores. No, no ha habido. No. Te llamo mentiroso encima. No. Lo que no está bien es generar este ambiente de crispación. ¿Vale? Si lo has generado tú. No, lo has generado tú y lo que defiendes tú, Melchor. Lo has generado tú y no me toques más las pelotas. No me toques más las pelotas. No me toques más las pelotas. ¿Vale? Que está muy mal, Está muy mal. Una imagen que estáis todo el día generando violencia. Cuidado, no me toquéis las pelotas más, Oye, no me toques más las pelotas. Que te va a sacar el lunes. Ya lo tengo hecho. De verdad yo no sé este tipo a dónde pretende llegar. Es evidente que no lo van a sacar de ahí, pero en el punto en el que lo saquen de sus trabajos o los lugares a los que asiste y por los cuales está siendo seguramente financiado por algún ente, evidentemente cuando pierda el trabajo van a dejarlo por fuera, como seguramente como le pasó a Negreira, que salió del CTA y el Barça dejó de financiarle su vida. Es que es una cosa de locos y las expresiones y cómo se habla este tipo y cómo se pone absolutamente loco y absolutamente nervioso nos da una idea, muchachos, de lo que está sucediendo en el fútbol español. Hay nerviosismo porque hay mucho dinero de por medio y no tanto dinero de por medio, sino que hay mucha gente que puede terminar en la cárcel, como 7 personas que ya han sido detenidos el día de hoy tras el tema este de la investigación que se está realizando a la Real Federación Española de Fútbol. No me voy a enredar mucho más, ha sido un video largo pero bastante interesante. Increíble, lo que estamos viviendo hoy en el fútbol español es una cosa increíble, es algo que en algún punto va a estallar y que va a conectar absolutamente todo y vamos a poder entender muchísimo más cosas que a día de hoy, pese a medio uno suponerlo, no nos quedan muy claras aún. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.